Bueno, señores, y como habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña esta mañana y nos sentimos muy honrados con la participación del licenciado Jesús Geraldo Martínez. Él es consultor con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sistema financiero, destacado por sus conocimientos en gerencia, finanzas bancarias, gestión de riesgos, portafolios, investigación económica, planificación estratégica, análisis de riesgo financiero y sectoriales. En fin, es economista, articulista, destacado. También fue gerente de la Superintendencia de Bancos. Un gran placer que esté con nosotros. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación a tu programa. Bueno, con este currículum y esta experiencia, obviamente que vamos a ir de lo grande, de lo macro a lo micro, ¿verdad? Y en sentido general, es bueno siempre conocer, a inicios de año, siempre se hacen balances y proyecciones. Y aunque no se tiene una bola de cristal por los datos científicos que se tienen de los temas, pues podemos hacer una proyección y tener ciertas expectativas en cuanto al sistema financiero dominicano, específicamente al de la banca. ¿En qué posición recibe ese sector tan importante para la economía este año 2022? Bueno, para la banca dominicana, el sistema financiero en general, el año 2021 ha sido un año extraordinario en términos de todos los indicadores financieros y en términos de su desempeño, si lo comparamos con el año 2019 y 2020. Es decir, la banca va a terminar con una rentabilidad por encima del 24%, una solvencia de un 16.87, un crecimiento de cartera de alrededor de un 12 a un 13%, que ha apoyado el crecimiento económico que va a tener la República Dominicana este año de alrededor de un 12%. Si la banca dominicana, el sistema financiero completo, ha colocado 135,000 millones de enero a noviembre, muy superior a lo que colocó el año pasado del 2020, pero también en el año 2019. Va a terminar con una morosidad de alrededor de 1.33, una morosidad muy mínima de cartera, es decir que los deudores dominicanos, tanto las personas como las empresas, los microempresarios se han mantenido pagando sus créditos en el año 2021, va a terminar con una eficiencia de alrededor de un 60%. ¿Qué es la eficiencia? Es cuánto le cuesta a los bancos generar cada peso, de un 60%, cuando en el 2019 ese número representó un 68%, así que el COVID ha traído a que la banca se haga mucho más eficiente con todo este proceso de transformación digital que ha venido ejecutando diferentes entidades de intermediación financiera. De modo de que también a nivel de las provisiones va a terminar con cada peso vencido una provisión de 3 pesos para, ante cualquier riesgo que se pudiera presentar en el año 2022, poder resarcir esos riesgos. De modo que comparando la banca con 2019 y 2020, la banca dominicana y todo el sistema financiero va a tener un desempeño extraordinario en términos de todos sus indicadores financieros. La importancia que tiene esto para el país, para la economía de un país, ¿cuál es? Porque en sentido general la gente dice, bueno, la banca se lo gana todo, gana muchísimo, pero la importancia de que un país tenga su sistema bancario sano y en crecimiento, ¿qué peso tiene? Bueno, hay que saber primero que los bancos intermedian recursos de terceros y a todos los ciudadanos, a todas las personas, no debe interesar que la banca gane dinero, porque en la medida que la banca gane dinero, hay sostenibilidad de su capital, de su patrimonio, hay generación de patrimonio, hay generación de recursos para colocarlo a través de préstamos también. Entonces, las personas dicen, la banca gana, sí, pero la banca es un negocio privado como cualquier otro. Sin embargo, la banca ha colocado 135,000 millones, tanto a personas físicas, microempresarios, a empresas que se han beneficiado de una tasa privilegiada de un 8%, 9%, que ha apoyado el crecimiento, porque cuando la economía crece, la banca crece, de alguna forma u otra todos crecemos, porque hay estabilidad financiera. ¿Eso ha sido posible por el crecimiento económico? Es decir, la robustez que exhibe la banca y que veremos en esos informes que hacen todos los bancos a principio de año de cómo fue su comportamiento en el año pasado, veremos esos números. ¿Eso ha sido posible por el crecimiento económico? ¿O por regulaciones, por las leyes que favorecen la supervisión? Esos créditos hay que dárselo de alguna forma u otra a la Junta Monetaria y al Banco Central, que en el año 2020 tomó las medidas acertadas y con previsión
de inyectarle recursos a la banca dominicana para que pudieran refinanciar, reestructurarles las deudas a los deudores, a las personas físicas en medio de una crisis. Entonces eso sentó la base y esos recursos, nuevos recursos que recibieron las personas y que recibieron también en el 2021 a nivel de préstamo, fue el motor, ha sido el motor de alguna manera u otra del crecimiento económico de los diferentes sectores. Tenemos sectores como el turismo, como el sector construcción, como el sector comercio, creciendo a tasa por encima de un 10%, y eso se compara también con el crecimiento que tienen las carteras de crédito, porque las empresas necesitan recursos, y quienes apoyan esos recursos para poder crecer es la banca a través de la canalización del crédito. Es decir, que esos resultados de la banca confirman realmente el crecimiento económico, que algunos sectores malintencionados dicen esos números están maquillados, esos números fueron cotejados, pero para ver si eso es cierto o no, hay que medirlo y cotejarlo con otros resultados. Bueno, los números están ahí. Si vemos las remesas, más de 10,000 millones, si vemos el turismo, más de 5 millones de turistas este año, superior a lo del año 2019. Si vemos el sector construcción ahora mismo ha tenido un dinamismo impresionante. Usted va a cualquier parte, camina en la ciudad, hay construcción, pero también todas las unidades que habían en el inventario del 2019 se han estado vendiendo. Entonces, esos son números palpables. Si vemos las estadísticas de los empleos que ayer salieron, es decir, el sector privado ha creado más de 20,000 empleos durante el año 2021 y los empleos se han recuperado. Entonces, hay muchas formas de usted decir, bueno, ¿cómo veo estos números? Esto lo presentó el Banco Central, pero esos números son sustentables con los diferentes ministerios y con las diferentes estadísticas que están ahí. Ok. Para el año 2022 ya se hacen proyecciones, incluso organismos internacionales dicen que en este año va a haber un crecimiento, la República Dominicana será de lo que más va a crecer, pero no como creció en el 2021. Vemos que en los últimos días del año se aumentó un poquito la tasa de interés o la tasa de política monetaria. Todavía estamos en momentos de que pudiéramos decir que con esos números que tenemos es buen momento para hacer negocios en la República Dominicana, inversiones y crear nuevos negocios. Claro que sí. Quiero primero contestarte lo de la tasa de política monetaria, porque es importante que la ciudadanía sepa que esas son medidas que están tomando ahora nuevamente los bancos centrales de todas partes del mundo, ante el flagelo de la inflación, ante un sobrecalentamiento de la economía. Entonces, como la economía está creciendo por encima de un 12%, la mayoría de los bancos centrales del mundo, ¿qué es lo que han hecho ahora? Bueno, están frenando la economía porque la inflación es mucho más perjudicial para las personas que el crecimiento económico, porque la inflación nos afecta a todos inmediatamente. Entonces, es una política prudente que ha tomado el Banco Central para ir ya desacelerando la economía un poquito, es decir, para que no tenga presión sobre la inflación. Ahora bien, esa tasa de interés, ese aumento de tasa, para los préstamos vigentes actuales, eso no va a tener ningún efecto, sino para los nuevos préstamos que van a tener una tasa de interés quizá un poco mayor, de un 1%, y para los nuevos depositantes, cuando se renoven los depósitos de las personas, también van a recibir un poquito más de tasa de interés. Eso va a tener ese efecto positivo tanto para los depositantes, para los tomadores para los que tienen crédito vigente actual, no va a haber cambio. Sin embargo, la República Dominicana, en términos general, tiene un clima propicio para inversión, no solamente de capital, en bienes, inmuebles, y en infraestructura, sino también para inversiones en el sector financiero, a nivel de los puestos de bolsa, a nivel de las administradoras de fondos de inversiones y a nivel de los propios bancos. Por mucho tiempo se ha dicho que la República Dominicana crece, pero que ese crecimiento no baja, que no hay distribución de esos ingresos, de que se crece mucho y que hay una gran desigualdad. Es innegable que hay una desigualdad, pero no soy economista ni nada de eso, pero en mi ignorancia puedo decir que es mejor crecer, aunque hayan esas desigualdades, que no crecer. Entonces, la reflexión que le lleva a el argumento de que se crece con mucha desigualdad, eso le ha motivado a un análisis de cómo pudiéramos hacerlo y habiendo más inclusión y más distribución de esos ingresos. Bueno, esa es la función del Estado. Cuando hay desigualdad a nivel de los ingresos, el Estado tiene que acudir
a los más necesitados de alguna forma u otra. El Estado ha ido cumpliendo su rol a nivel de educación. Tenemos una educación mucho más inclusiva, quizás hasta de mejor calidad si uno compara con años anteriores en términos del desayuno escolar. Tenemos una salud que ha ido mejorando. Fíjese que en este año, en el 2020 y en el 2021, el gobierno ha priorizado la salud con la vacunación para preservar vidas de las personas. Si vemos también a nivel de las infraestructuras del gobierno, de los gastos que debe hacer, de los diferentes gobiernos, entonces son formas de mitigar ese impacto de los más necesitados. Si vemos el subsidio eléctrico para los más necesitados, hay muchas formas de que los que tienen menos privilegio de crecer, el gobierno tiene que asumir el rol de alguna forma u otra con diferentes programas sociales, el para ti, para mí, para aquello, para asistir a los más necesitados de un país. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Jesús Geraldo Martínez. Él es asesor financiero, economista, ex gerente de la Superintendencia de Bancos y articulista. Y justamente decíamos antes de irnos a la pausa de que la finanza del país, los números de cómo va la economía es importante, pero cómo va nuestra economía y cómo planificarnos efectivamente para que las cosas resulten lo menos dolorosas posible. Hay muchas bromas que se hacen en los dolores de cabeza de cuando se tienen deuda y cuando hay compromisos económicos que realmente significan una gran aprensión. Y obviamente la planificación financiera personal, Jesús, ¿por dónde debe comenzar? ¿Y cómo uno puede planificarse en lo personal? Muy bien. El inicio de cada año las personas se trazan metas algunos de que quieren pagar su deuda, otros que quieren ahorrar, otros que quieren comprar un carro, otros que quieren hacer un viaje de vacaciones. Entonces, pero para tú plantearte una meta, tú tienes que identificar de dónde es cumplir con una de esas metas, dónde van a venir los recursos para hacerlo. Y no importa el nivel de lo que tú ganes, no importa si tú ganas 20,000 pesos, 15,000 pesos, 50,000, 70,000 pesos, siempre hay espacio para que las personas puedan ahorrar una proporción aunque pequeña. Se gane poco y aunque no le dé para cubrir los gastos. Sí, siempre hay espacio. Entonces, ¿cómo tú debes empezar a organizarte? Y no importa el nivel de... Oigan, muchachos, atiendan. De educación que tú tengas, sino y de educación, porque eso aplica para todo. Yeah. Desde la empleada del servicio, desde la persona más humilde que trabaja hasta el que más gana en la República Dominicana. Usted tiene que identificar primero cuáles son sus fuentes de ingresos. Los ingresos son limitados para todo el mundo. Las personas tienen una o dos fuentes de ingresos. Son finitos, no son infinitos. En general, y son finitos. Pero luego vienen los gastos. Entonces usted tiene que empezar haciendo un presupuesto a mano, no importa, o en una hoja electrónica, donde usted identifica sus gastos. Una persona de que gane 20,000 pesos dice, bueno, yo tengo gasto de alquiler, gasto que debo de comida, lo de la luz, lo del celular, si tiene alguna membresía de Netflix. Entonces, una vez identificados tus ingresos y tus gastos, ¿qué te queda? Si tú ves que tus gastos son superiores a los ingresos, tú sabes que tú tienes una situación que te va a seguir endeudando, o que va a tener que buscar dinero. O que va a vivir ahogado. O que va a vivir ahogado. Entonces, ¿qué te permite hacer esa planificación? Un presupuesto sencillo, identificar aquellas partidas, aquellas áreas donde tú estás gastando mucho dinero. Los muchachos salen de aquí un café de 50 pesos todos los días. Un café de 50 pesos son 1,500 pesos o 1,000 pesos en el mes. Así es. Un internet que usted le está poniendo un plan de esos paqueticos. Esos paqueticos le acaban la economía a la mayoría de la gente. Entonces, no es que yo digo que... La cerveza del fin de semana. La cerveza, una Jumbo que tú te ahorres semanalmente, al mes son 1,000 pesos. Es decir, que tú dices, bueno, entonces eso te permite a tener un presupuesto, llevar tus gastos de manera organizada y controlada. Ahora bien, una vez ya tú determinas que has cortado todo y todavía tú dices, no me alcanza, entonces tú dices, bueno, tengo que buscar una nueva fuente de ingresos o tengo que revisar qué partida yo puedo, es decir, las deudas, cómo voy a eliminar mis deudas, es decir,
Y no es que las deudas son malas, las deudas son malas cuando la calidad de la deuda que usted se endeudó en cosas que usted no se necesitaba, en compras impulsivas, que gastó la tarjeta de crédito divirtiéndose de manera quizá... Endeudarse para un viaje no es una buena idea. Endeudarse para un viaje no es una buena idea si no tiene uno los recursos. Si usted no se ha planificado bien, porque si usted se planifica y usted dice, bueno, tengo 2,000 pesos de ahorro, tengo 5,000, tengo 10,000, porque cada quien en función donde la sábana le alcance y conforme a su nivel de ingreso. Es decir, porque las personas tienen que vivir su realidad. Entonces, usted le sobran 10,000 pesos, usted puede ir a un banco y tomar un préstamo a 3 años, donde esos 10,000 pesos usted lo va a amortizar en esos próximos 36 meses. Toma un préstamo ahora, una tasa de un 12, ahora mismo había una promoción de un banco de un 9, entonces usted puede tomar 300,000, 400,000 pesos a 48 meses, pagando alrededor de 10,000 pesos, una tasa de un 9 con una promoción. Entonces, con 400,000 pesos a hoy, tomado de préstamo, y un pago mensual de 10,000 pesos por los 48 meses, usted se puede dar unas vacaciones, las vacaciones que usted se merece, las vacaciones que usted sueña, con 5,000 pesos por 48 meses a una tasa de un 9, usted puede tomar hoy 200,000 pesos. Entonces, usted lo que tiene que saber es de dónde voy a buscar el costo de pagar, el dinero de pagar ese préstamo. Entonces, de modo de que le estoy mostrando de que endeudarse para vacacionar va a depender si usted tiene los recursos. Igual funciona también para pagar las deudas. Muchos empiezan el año endeudados. ¿Y cómo pago mi deuda? Le deben a las 7,000 vírgenes, la tarjeta, los préstamos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación a esos que viven arropados, ahogados? Mira, lo primero es que la mayoría de esos que viven arropados no saben lo que deben. Tú le preguntas, ¿cuánto tú debes, Jacqueline? Y Jacqueline dice, bueno, le debo aquí, le debo acá. Y entonces tú le preguntas, pero vamos a hacer una planificación para que tú puedas salir de tu deuda. Ah, me falta aquel, acá. Ah, pero se me olvidó este. Entonces, a esos que están ahogados, lo primero que yo les recomiendo es coja un papel y organice toda su deuda por tipo de a quién usted le debo a los bancos, le debo a prestamistas informales, le debo a amigos, le debo a personas informales. ¿A qué plazo le tomó ese tiempo, esa deuda? ¿A qué tasa de interés? Entonces, en función de que si te organizas, si haces un presupuesto y tienes disponibilidades para pagar esa deuda, entonces tú empiezas a pagarle a los más pequeños y vas a ir desmontando a los más pequeños. Si no, si puedes y califica que te sobra un dinerito de tu presupuesto, mi recomendación es que consolide con un banco. Ahora mismo hay empresas privadas, pero también bancos, que ofrecen el servicio de consolidación de deudas para las personas. Entonces usted consolida su deuda, que va a tener quizá una tasa promedio ponderada mucho menor a la de todas las deudas que usted tiene, a un plazo mayor que le va a permitir a usted tener una amortización, un pago mucho menor consolidado. Entonces consolide sus deudas y eso le va a permitir tener a usted un respiro económico. Ahora, si usted no tiene dinero, no califica para consolidar deuda, entonces ¿qué hago? Tiene que evaluar algún bien, cosas que usted no necesite, algún solar. Entonces, despréndase de algún bien ahora y pague esa deuda y reinicie de nuevo, porque al final lo va a perder. Yo vi en uno de los artículos, de tus artículos, que decía, bueno, venda algo, las joyas, o venda cosas que usted ya no use, o porque no se puede tener todo, ¿verdad? Claro. En la situación hay que tomar decisiones. Sí, entonces ya esas son decisiones que son un poco extremas cuando ya usted no tiene recursos, cuando ya usted no puede consolidar su deuda y bajar el costo de la amortización de esa deuda. Entonces esas son opciones que usted tiene para mejorar, salir de la deuda. Claramente, para salir de la deuda hay que crear el hábito de ahorrar. Si usted no ahorra para el pago de la deuda o para cumplir con alguna meta financiera que usted tenga, usted siempre va a tener deuda y siempre va a vivir con un desorden financiero. Es decir, la clave para usted tener salud financiera, para cualquier persona, para un país, es tener un ahorro, crear el hábito del ahorro, tener un fondo de emergencia, tener un fondo para imprevisto, tener un fondo para enfrentar las deudas. Ok. ¿Qué importancia tiene tener una diversidad de ingresos? Es decir, no un empleo, uno solo o una sola fuente de ingreso. Bueno, en este país la mayoría, muchas personas, donde hay una gran proporción de personas que ganan
menos de 20,000 pesos en la República Dominicana para poder subsistir ante una canasta básica de alimentos que está alrededor de 39,000 pesos mensuales. La mayoría de las personas viven del multipluripicoteo, digo yo, y es importante tener diferentes fuentes de ingresos. Es decir, los muchachos aquí, por ponerte un ejemplo, bueno, apoyan acá, pueden apoyar en otro programa, pero pueden emprender otro tipo de negocio, de producción de video. Es decir, hay siempre, las personas tienen que buscar las iniciativas. Ahora se da es muy común la venta por internet. Tú no tienes que tener el producto para vender el producto de algo, para ofrecer un servicio. Simplemente lo que tienes que tener, quién te va a proveer eso y ofrecer con un margen de intermediación, de ganancia mucho menor que la mayoría de las personas, y tú puedes crear fuentes de ingreso. Hay muchas formas en que las personas, no importa el nivel que tengan, pueden crear fuentes de ingresos alternativas, es decir, de emprender negocios pequeños que le permita recibir un ingreso, porque vivir de una sola fuente de ingresos, si tú te ves sin esa fuente de ingresos, tú tienes un problema si no tienes ahorro. Si tiene ahorro, puede subsistir 2 o 3 meses o 4 meses. Entonces, mi recomendación a las personas siempre, sobre todo a las parejas, porque la mayoría a las parejas, a las madres solteras, es tener siempre una segunda alternativa y crear alguna alternativa, algún negocio, emprender un negocio para crear una segunda fuente de ingreso que le pueda sustentar sus finanzas personales. Pareciera que el mundo actual, y sobre todo los jóvenes, dicen que, bueno, yo no quiero ser empleado de nadie, yo quiero tener mi propia empresa. Y hay muchas fórmulas, puede ser de manera digital, por internet, pero sí se embarcan en de una empresa en sí, con empleados locales, formalización. Es muy costoso en la República Dominicana. Esa es la realidad, aunque muchos dicen, bueno, aquí no se pagan, los empresarios no pagan, pero cuando se pasa balance de todo lo que hay que pagar para estar formalmente, es difícil. Ese tema de las empresas y del crecimiento de la micro y pequeña empresa, y vamos a dejarlo ahí, en el país. Mira, ¿cuáles son las recomendaciones para que se puedan mantener? Y sobre todo bajo la premisa de que si yo cuánto porcentaje es altísimo de las empresas nuevas que se crean, pocas sobreviven. Mira, vamos a dividir las preguntas en dos partes. Tú has mencionado a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están ahora mismo viviendo de manejo de redes sociales de personas. De community de diseño, manager. Exactamente, de diseño de página web. Entonces, de empresas, de pequeñas empresas que la necesitan toda. Entonces, yo me he sorprendido con la cantidad de jóvenes de 18, 20 años, 22 años, que están haciendo un buen dinerito, manejando redes sociales de personas, de empresas, promoviendo los productos. Entonces, a los jóvenes yo les solto, a aquellos jóvenes emprendedores, que ahí no hay que invertir recursos, simplemente tener una computadora y una aplicación y el compromiso de estar permanentemente apoyando la promoción de los productos, el mercadeo a través de las redes digitales. Y eso no está muy saturado. Todo el mundo quiere ahora dar un curso por internet, asesoría, ser blogger, vender marcas y ser, qué sé yo, imagen y cosas. Pero siempre hay espacio porque somos más de 10 millones de dominicanos y no necesariamente... y eso te permite también ofrecerle tu servicio a otras personas de otras partes, de otros países, de manera remota. Ahora bien, por el lado de la microempresa, nosotros, si uno ve las estadísticas de las pequeñas empresas, si uno ve las estadísticas del Ministerio de Trabajo, aquí hay más de 400,000 empresas creadas, donde la mayoría son pequeñas y medianas y microempresas, formalizadas, conforme a las estadísticas. Claramente esas empresas dependen de recursos que le provea la banca dominicana para poder sostenerse. Y dependiendo del sector... ¿Eso es bueno o malo? Eso es positivo, porque al final ese es el rol que tiene la banca. El sistema financiero, el rol de un sistema financiero es canalizar los recursos de terceros, de depositantes, de personas, evaluar el riesgo de las empresas y prestárselo a una tasa de interés. Y aquellos que están depositando su dinero en los bancos, recibir una tasa de interés por su depósito que le va a permitir también vivir. Entonces, las empresas aquí, las microempresas, en el año 2020, sobre todo las pequeñas empresas y las microempresas, tuvieron un impacto fuerte en la República Dominicana porque tuvieron que cerrar muchas empresas
una gente que tenía que vender, que vendía su producto en una esquina o que salía a vender, o mucha gente que no pudieron salir a vender, que tenían un restaurancito, una cafetería. Esas personas se vieron afectadas, esas microempresas se vieron afectadas. Pero igual también el turismo cayó. Muchos agricultores que le vendían sus cosechas al turismo no pudieron canalizarlo. De alguna forma también le afectó sus ingresos. Yo creo, pero sin embargo, en el año 2021 ha sido un año favorable, porque ahí están las estadísticas, ahí está la cartera vencida, el porcentaje de deudores que ha fallado. Entonces, es reordenarte nuevamente, reorganizarte como microempresario, como los bancos ofrecieron, y si no tuviste la oportunidad de refinanciar o de reestructurar tu deuda, acercarte nuevamente al banco y emprender y salir adelante, porque la economía va a seguir creciendo, quizás no a una tasa de un 12, pero puede seguir creciendo a una tasa de un 7, un 8, un 9% para el año próximo. Esas son las perspectivas, a pesar de que la CEPAL dijo que 4 para la República Dominicana. Obviamente va cambiando conforme van pasando los meses, dicen, no, ahora son 7, y después va subiendo, a veces baja, y así, pero... la CEPAL siempre ha sido muy conservadora con la República Dominicana. Ellos prefieren, en vez de no equivocarse a favor positivo, ajustar las proyecciones, que decir van a crecer a un 8. Si uno compara la CEPAL y hasta y además, para que nos empeñemos el bien. Fondo Monetario Internacional, siempre la República Dominicana, ¿cuáles números son los que uno tiene que mirar? Las proyecciones, porque son los que tienen el olfato, son los que tienen la data, son los que están mirando todos los sectores de manera agregada y desagregado. Es al Banco Central, que son los que tienen las estadísticas a mano. Esos son los números que generalmente son los mucho más precisos, y no importa, y ahí están las estadísticas, es que hay forma de comprobarla. Muchos pueden cuestionar, pero comprueben las diferentes áreas, no necesariamente con los datos del Banco Central, y los datos del Banco Central siempre han sido los consistentes. Ni el propio Fondo Monetario ni ningún organismo internacional ha rebatido un dato del Banco Central. Eso nunca se ha visto. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado Jesús Geraldo Martínez por esta participación, donde hemos agotado pues esa visión que nos da tranquilidad, ¿verdad? De cómo está nuestro sistema financiero, bancario, recomendaciones personales y para las empresas. Es decir, que esto ha sido una cátedra magistral de temas muy importantes que deberán marcar este año 2022, y esperamos que sea de manera positiva. Esta es la primera vez en Telematutino, y yo espero que sea la primera de muchas veces. Muchas gracias, Jacqueline, y muchas gracias a Ramón Núñez Ramírez, que le damos la bienvenida mañana y siempre nos vemos. Así es. Bueno, vamos ahora a una pausa y en breve el segmento de la doctora Luz Rosa Estrella dedicado a la familia.